pero sí deberíamos y aclarar dudas, a ver qué tenemos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, ya haciendo la clase. Hola, profe, muy buena noche. Ya ¿Qué, qué tal, Policarpo? ¿Cómo estábamos aquí un vas? poco extrañados. No, casi no salgo de la otra clase. Muy bien, gracias al Señor. No, sí, Qué bueno. precisamente porque sabemos de su puntualidad. Entonces, pero como no haya escrito nada, dijimos, no, vamos a esperar un ratito. Ay, porfa, sí, muchas gracias, ¿no? Estoy seguro que eso no me vuelva a pasar. ¿Ok? Y bueno, hoy voy a compartir pantalla para iniciar nuestra sesión. Listo. Entonces, hoy vamos a analizar un poco más en detenimiento lo que son las características de los impuestos departamentales. Eh, y vamos a ver algo que es bien interesante y es cómo se dividen digamos que esos recaudos que hacen los departamentos no son solamente a nivel de impuestos, sino también a nivel de tasas y de contribuciones. Entonces, pues vamos a mirar qué es eso de las tasas, qué es eso de las contribuciones y pues digamos que qué tanto afecta el buen desarrollo de un departamento. ¿Listo? Entonces, ya aquí está saliendo en modo presentación. Bueno, estaba saliendo en modo presentación. Listo, ahora sí. Entonces, pues básicamente este tema que vamos a abordar el día de hoy, digamos que tiene varias aristas, pero hay que partir del hecho que, y viéndolo desde el punto de vista del orden departamental, desde esa óptica, digamos que son conocidos de manera amplia impuestos como el de registro y anotación, ¿sí? Impuestos como el de vehículos, impuesto como el de consumos de licores. Esos, digamos que son como los impuestos más representativos a nivel departamental, ¿sí? Eh, ¿Y por qué son tan representativos? Porque ese tipo de impuestos, digamos que aplican para un amplio número de personas, para un amplio número de ciudadanos dentro del departamento y por otro lado, digamos que cuentan con gran difusión, ¿sí? Es decir, el gobierno departamental saca publicidad, saca de pronto avisos en donde dice, mire, recuerde que el vencimiento del impuesto de vehículo es de tal fecha y si quiere acogerse a un descuento de tanto, pague hasta tal fecha y digamos que eso tiene gran difusión, ¿sí? Eh, pero no sucede eso mismo con otro tipo de impuestos, o sea, no sucede eso mismo con otro tipo de tributos que también se recaudan desde el punto de vista departamental, como son las tasas y las contribuciones. Y esas tasas y contribuciones, digamos que se crean o se implementan en los departamentos y digamos que su difusión es pequeña. Digamos que esas tasas y contribuciones van muy específico a algo, a suplir una necesidad puntual. Entonces, digamos que a eso no se le hace tanta difusión y pues por ende, digamos que las personas, tanto naturales como jurídicas, que están obligadas a pagar ese tipo de tasas y de contribuciones, digamos que no cuentan con un mecanismo efectivo para poder conocer su obligación a pesar de que el conocimiento o el desconocimiento de la norma no exonera al ciudadano, ¿sí? Y en este caso, pues no exonera al contribuyente de dar el cabal cumplimiento a esas exigencias que están contenidas tanto en esas tasas como en esas contribuciones, ¿ok? Entonces, básicamente, el tema de hoy lo tenemos distribuido de la siguiente manera. Eh, ya, listo. Entonces, son cuatro temas en los que tenemos distribuido el tema del día de hoy. Eh, ¿Qué pasó acá?
Listo. Entonces vamos a hablar en primera instancia acerca de lo que es la definición del tributo. En segunda instancia vamos a hablar de lo que es la clasificación de los tributos. En tercer lugar, vamos a hablar de las clasificaciones, de la clasificación de las tasas. Y en cuarto lugar, hablaremos acerca de la clasificación de las contribuciones. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, pues vamos a empezar a hablar acerca de lo que, digamos que tenemos que empezar a analizar dos aspectos importantes de los recaudos departamentales, como son, en primera instancia, el carácter legal, ¿sí? Y ese carácter legal, bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista del carácter legal y desde el punto de vista de su exigibilidad, ¿ok? Este carácter legal, digamos que tiene que ver con su carácter legal, como lo dice, lo dice su nombre, y el segundo, que es, digamos que desde el punto de vista de su exigibilidad, pues se hace básicamente por parte de ese sujeto activo, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que en primera medida, la, la potestad normativa de los entes territoriales en materia tributaria deben cumplir con dos principios, con dos elementos primordiales. Son tener la previa autorización legal y en segunda instancia que exista prueba de las necesidades que deben ser atendidas. De esa manera, pues el deber fundamental de contribuir queda satisfecho de manera efectiva. ¿Listo? Y desde el punto de vista de su exigibilidad, digamos que es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad, todo lo que tiene que ver con la capacidad contributiva y el derecho de defensa de los obligados tributarios, respaldado por el derecho fundamental del debido proceso. Aquí digamos que empiezan a surgir cositas interesantes, ¿sí? Cosas interesantes como, digamos que empezamos a hablar del sujeto activo. ¿Alguien sabe qué es el sujeto activo hablando tributariamente? ¿Quién cobra el impuesto? Perfecto, muy bien. Estamos volando, Policarpo. Eso que dice Policarpo es cierto. El sujeto activo es, en este caso, el departamento, ¿sí? Que es la entidad que se va a encargar, bueno, no el departamento como tal, sino, en este caso, la Secretaría de Hacienda Departamental, que es la que se va a encargar de hacer ese tipo de recaudos. Y si hay un sujeto activo, pues va a haber un sujeto pasivo que somos nosotros los contribuyentes, ¿ok? Pero nótese que aquí salen unos términos bien importantes y dice que de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad y de capacidad contributiva y derecho de defensa. Entonces, cuando estamos hablando de tributos, siempre salen esos tres términos importantes: justicia, equidad y capacidad contributiva. El término de justicia, pues básicamente va orientado a si el tributo cumplió todo el trámite legal y está debidamente sustentado para ser cobrado. Y desde el punto de vista de la equidad, es tratar de cobrar a las personas el impuesto, digamos que teniendo en cuenta la capacidad contributiva de esa persona. Y esa capacidad contributiva básicamente la da el hecho de que esa persona no solamente tenga capacidad de sostener a su familia, de cubrir los gastos necesarios, sino que aparte también podamos decirle, solamente las personas que devenguen desde tal salario hacia arriba o que tengan unos ingresos superiores a tal monto, se puede llegar a pensar en que esa persona podría ser un contribuyente de un determinado impuesto, de una determinada tasa o de una determinada contribución. ¿Ok? Entonces, siempre desde la parte tributaria hay que analizar esos tres aspectos: la justicia, la equidad y la capacidad contributiva. ¿Listo? Esto, digamos que ahondamos mucho más en ello, en estos aspectos de justicia, equidad y capacidad contributiva, cuando entremos a ver por allá consultoría tributaria, en donde hacemos mucho énfasis en esos tres conceptos y pues digamos que
nos metemos de lleno a escudriñar más qué significan esos tres elementos y cómo interactúan al momento de la creación de un impuesto. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí pues esos dos componentes, tanto el carácter legal como todo lo que tiene que ver con la exigibilidad, pues son esos dos aspectos que terminan siendo importantes desde el tipo de los tributos a nivel tanto nacional como departamental y municipal. ¿Ok? Aquí pues ya vamos a tener que hablar entonces acerca de lo que son, de lo que es la definición del tributo, ¿sí? Esos son como unos aspectos generales de los tributos y dentro de esos pues obviamente está la definición. Y digamos que dentro de esa definición del tributo podemos decir que existen diferentes alternativas para definir los tributos. No obstante, todas esas diferentes alternativas que hacen, integran como factores importantes a la prestación pecuniaria, es decir, el monto del tributo, por un lado. También, digamos que integra otro factor importante que es el contribuyente. Pues si yo no tengo contribuyentes, ¿a quién le voy a cobrar? Entonces, lo primero es determinar el valor y ese valor después decir, ok, ¿a qué tipo de contribuyente le voy a apuntar? Y ahí es en donde empezamos a hablar de capacidad tributaria. Yo no le puedo cobrar a todo el mundo el mismo impuesto, ¿sí? Porque estoy violando el principio de justicia y de equidad inicialmente. Y segundo, que posiblemente me va a meter en un problema porque como no todas las personas están en capacidad de pagarme ese impuesto, pues se me va a generar es una cartera, voy a inflar, de pronto voy a hacer de cuenta que voy a tener unos ingresos supuestos que a la larga no los voy a tener. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen cómo pagar. Y si no tienen cómo pagar, pues digamos que yo los puedo empapelar y les puedo tratar de hacer algún tipo de cobro coercitivo, pero eso es desgastante y que le voy a quitar a una persona que tiene tantas necesidades. Entonces ahí es bien importante y juega un papel relevante el tipo de estudio que haga el mismo gobernador desde el aspecto de a quién le voy a cobrar ese tipo de impuestos. No puede ser a todo el mundo. Y más aún en departamentos que, digamos que aquí en Colombia hay departamentos de departamentos, ¿sí? No podemos comparar un Valle del Cauca, ¿sí? Con un Arauca o con un Putumayo. Cada uno tiene, el solo hecho de empezar por la cantidad de población ya es un efecto diferenciador, ¿sí? En segunda instancia, pues el Valle del Cauca tiene industria, ¿sí? Más desarrollada en unos sectores que en otros, pero igual tiene industria y donde hay industria hay trabajo, ¿sí? Y donde hay trabajo hay ingresos. Entonces eso permite hacer una proyección mucho más acertada. Yo me imagino al gobernador del Putumayo diciendo, bueno, yo aquí ¿qué tipo de impuesto cobro? Bueno, de pronto el vehicular, ¿sí? El de licores, pero pues, mi chica tiende a ser un poco complejo y más porque es un departamento conexo con frontera, entonces digamos que ahí es más factible que haya más evasión porque vienen cosas de contrabando y eso no entra de una manera muy lícita al país, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese tipo, y aparte, pues que es un departamento que está en todo el sur de Colombia, que es en donde está el verdadero conflicto social. ¿Por qué? Porque pues hay cultivos ilícitos, el gobierno no ha querido implementar el proceso de paz y pues esto ha derivado en el deterioro del conflicto, en el deterioro digamos que ha hecho mucho más profundo esa segregación social que estamos viviendo, en donde hay personas muy ricas y hay personas demasiado pobres. Y pues obviamente a eso sumarle el que de pronto allá no hay el mismo nivel de desarrollo industrial, no hay el mismo nivel de desarrollo tecnológico, y pues eso deriva en que sea un departamento que tiene menos capacidad productiva y por ende pues va a tener que cobrar menos impuestos, porque no todo el mundo va a poder cobrar. Y aparte, súmele que como es tanto el territorio rural que hay en el departamento del Putumayo en comparación con el del Valle, y aquí cogí dos departamentos por cogerlos, eh, esos dos departamentos, digamos que el uno es casi que 95% rural
y ya conocemos toda la problemática que hay en el campo, que los terrenos no están actualizados desde el punto de vista del avalúo catastral. Entonces, los terrenos son muy baratos. Segundo, digamos que la informalidad. En Colombia se ha logrado estimar que la informalidad es del 54%, ¿sí? Y a ese 54% hay que estimar que una persona que tiene trabajo, llámese del sector formal o del sector informal, alcanza a vengar en promedio 1.030.000 pesos. Con ese 1.030.000 pesos, pues digamos que si usted es empleado, pues chévere, porque es que de ahí a usted le pagan salud, le pagan pensión y usted también hace sus aportes, etcétera, etcétera. Pero una persona que viene del sector informal, que devenga 1.030.000 pesos, ¿yo qué le voy a poner impuestos? O sea, ¿de dónde esa persona? Si tiene hijos, tiene familia que sostener, tiene que pagar alimentación, arriendo, servicios. Yo le voy y le digo, venga, ahora págueme una sobretasa de estampillas, miércoles, esa persona se me va a molestar, ¿sí? Porque no le da el salario para eso. Ahora, también hay que tener en cuenta que pues hay unos departamentos que son mucho más costosos que otros. Digamos que no es lo mismo vivir en Cali que vivir en Mocoa, no es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en Bucaramanga. Son niveles de ingresos totalmente diferentes y por eso en muchas reformas, bueno, no tanto reformas tributarias, sino en más en campañas presidenciales, algunos candidatos han llegado con una propuesta debajo del brazo en donde lo que proponen es básicamente tener un salario mínimo diferencial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ganarse 960.000 pesos en Bogotá, en donde el costo de vida es muchísimo más alto, que ganarse y gastarse un salario mínimo, por ejemplo, en Bucaramanga o en Mocoa, en donde de pronto el costo de vida es mucho más económico y pues allá puede que le rinda más el dinero a las personas. Entonces, nótese que hay tanta diversidad de situaciones que es muy difícil y ahí es en donde juega mucho la importancia de conocer el departamento, de saber qué es lo fuerte del departamento, poder tener tipificada toda su población y poder determinar cuál es el nivel de industrialización que se tiene allá. Si no existe industrialización, como pasa en muchos departamentos, ahí hay que entonces tratar de mirar cómo, como gobernador, yo trato de sacar adelante eso. Lo que pasa es que, y todos lo sabemos, un político llega básicamente es, primero con una visión de 4 años, no llega con más. Ese pobre es bien corto de visión. Fuera de eso, llegas con la idea absoluta y perfectamente clara de delinquir, porque ellos llegan con esa intención. O sea, nadie le mete tanto billete a una campaña política para ir y esforzarse por la población. Eso es una utopía. Entonces, tratar de esperar que alguien llegue con ese pensamiento, pues es creer, digamos que pasamos por ser muy inocentes, ¿ok? Entonces, ellos llegan con un objetivo claro y es tratar de sacarle el mayor provecho a ese cargo. Entonces, nombran a sus familiares en los cargos o a las personas que le ayudaron en la elección y comienzan a ejercer unos actos, unos más que otros, pero por lo general, y eso ocurre casi que al final del mandato. Entonces, cuando va a terminar el periodo y con el ánimo de ejecutar todo el presupuesto, comienzan a dar contratos a dedo y a tratar de consumir todo ese presupuesto para, para que hablen bien de su gestión. Pero en realidad, pues eso ahí por debajo, pues digamos que hay mucho, mucho problema. Entonces, desde ese punto de vista y con toda esa problemática, entremos a definir lo que es el tributo. Entonces, digamos que existen diferentes alternativas para poder definir los tributos y no obstante, todas esas alternativas, pues digamos que integran como factores importantes lo que es el, la prestación pecuniaria, que es el monto del impuesto, el contribuyente y el Estado, ¿ok? Y desde una perspectiva tradicional, podemos decir que el tributo puede definirse como una prestación pecuniariamente valuable, es decir, que es algo que yo como contribuyente voy a tener que pagar con base en un valor o una tarifa que me han dado, ¿ok? Y también se entiende que ese tributo es un género que comprende tres especies.
especies definidas como, ¿esto qué pasó? 3 especies como, en primera instancia, los impuestos, ¿sí? En segunda instancia, las tasas y en tercera instancia, las contribuciones, ¿ok? Entonces, digamos que considerando una perspectiva mucho más general, mucho más globalizada, los tributos digamos que se pueden definir como las prestaciones pecuniariamente valuables que el Estado o una comunidad exige con fundamento en el deber de colaboración, en ejercicio de su poder tributario y en virtud o por medio de una ley o de una decisión o un acto jurídico comunitario. ¿Con qué objetivo? Para poder cubrir los gastos corrientes y de inversión y en general para obtener los fines que se ha trazado ese gobierno. Y aquí estoy hablando del gobierno, puede ser nacional, puede ser departamental, municipal, local, el que sea. Tiene que tener bien claro en su cabeza cuál es el presupuesto, cuáles son las necesidades que debe cubrir y cómo va a recaudar ese dinero. Porque si a mí me dicen, claro, usted puede cobrar impuesto, puede cobrar el de vehículos, puede cobrar el predial, puede cobrar el del ICA, y sí, pero ¿cuánto debo cobrar? ¿A qué tipo de población le debo cobrar? ¿Cuáles son las tarifas? ¿Cuáles son las condiciones? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí hay que conocer muchísimo acerca del sector al cual se va a llegar a gobernar, específicamente el departamento al que se va a llegar a gobernar, conocer sus pros, sus contras, los problemas que tiene, las fortalezas que tiene el mismo departamento para entrar a mirar qué de ahí se puede hacer, cómo podemos trabajar de una mejor manera al interior del departamento. Entonces, teniendo en cuenta esa definición del tributo, pues vamos a hablar ahora acerca de lo que es la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Y desde ese punto de vista, podemos decir lo siguiente, y es que el artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales, y entiéndase por entidades territoriales, los departamentos y los municipios, esas entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, para lo cual tienen ciertos derechos, como el de gobernarse por autoridades propias, como el de ejercer sus competencias, el de administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, nótese que este artículo, como diría el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces le está diciendo al departamento y al municipio, mire, señor, nosotros somos un estado, eh, ay, se me olvidó cómo es que dice la Constitución. Somos un estado, ay, bueno, ahorita que me acuerde se los digo, se me fue la paloma. Pero básicamente lo que le está diciendo al gobernador y al alcalde es, mire, usted tiene poder para poder recaudar recursos que necesite con el ánimo de invertirlos en obras sociales, en obras civiles, en lo que usted considere, lo puede hacer. Y le estamos dando el poder, y ese poder se lo dio la Constitución del año 91. Y les dijo, ustedes tienen ese nivel de poder y de autoridad, ¿ok? Lo que pasa es que lo tienen que administrar bien para evitar problemas a futuro y que de pronto el tema del gran poder que tiene, pues se les vaya a revertir, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, le está diciendo desde este artículo 287 que ellos mismos pueden administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ¿ok? Si en determinado momento el gobernador de un departamento encuentra que requiere la creación de un nuevo impuesto porque es que tiene que, qué sé yo, darle la alimentación a los niños en situación de vulnerabilidad. Entonces tendrá que decir, bueno, ¿de dónde saco plata yo para eso? Si no tiene la plata, entonces, ¿qué va a hacer? ¿De dónde la va a obtener? Y en este tipo de casos yo siempre pongo un ejemplo que es muy diciente y es lo que pasa en California. California tiene obviamente un gobernador, pero digamos que Estados Unidos es totalmente diferente a Colombia. Colombia es un estado centralizado, ¿sí? Eh, pero digamos que
Estados Unidos, por su carácter de federación, por su carácter federativo, tiene estados y cada estado tiene un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Ese poder, digamos que va orientado a tratar de darles autonomía a ellos. ¿Y autonomía en qué? Desde lo económico, lo fiscal, lo judicial, etcétera, etcétera. Por eso ustedes escuchan que en unos estados hay pena de muerte y en otros estados no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque cada estado se rige por sus propias normas, ¿ok? Es como si cada estado tuviera su propia constitución, ¿ok? Hay una constitución única de todo el país, pero como que cuando le dijeron, nosotros somos un estado federal, entonces cada uno de ustedes, estado, usted va a poder crear sus propias normas. Entonces, cada uno, dependiendo su tendencia política, sus creencias, sus cosas, pues arma sus propias leyes y con base en eso, pues digamos que a veces la gente dice, uy, me voy para Texas, uy, no, pero es que allá no puedo delinquir porque si me cogen, uy, se me va muy hondo, entonces no, yo más bien prefiero, me voy como para Estados Unidos, para Nueva York, que allá es como más suave y si me agarran, pues no me va tan mal y de pronto tengo más posibilidad de defenderme, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que con eso juega mucho el gringo y las personas que conocen muy bien el estado, toda la parte jurídica de ese país. Entonces, volviendo al tema de California, ¿qué hacen en California? California tiene dos ciudades muy importantes, tiene más, pero digamos que las que más resaltan es su capital, que es Los Ángeles, y San Francisco. San Francisco es la capital de la tecnología. Allá están los grandes hubs de tecnología. Está Facebook, Alphabet, que es Google. Está eh, Tesla. Digamos que allá tienen centralizado todo ese tipo, todas las entidades tecnológicas, las más grandes, están ubicadas allá. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, digamos que el alcalde, específicamente el alcalde de San Francisco, eh, digamos que le cobran unos impuestos a estas empresas y estas empresas obviamente ganan muchísimo dinero, por ende, o sea, al tener tantos ingresos, el Estado, o bueno, más que todo, en este caso, puntualmente la ciudad, San Francisco le dice, bueno, mis amores lindos, como a ustedes les está yendo tan bien y están ubicados dentro del territorio de San Francisco, entonces ustedes me van a pagar un impuesto con base en sus ingresos. Entonces, claro, pues esa gente tiene tanto billete y dice, bueno, sí, cóbreme, ¿cuánto me va a cobrar? No, tanto, listo. Le giran y eso hace que esa ciudad específicamente tenga mucho dinero. Entonces, San Francisco es una ciudad que tiene buenas vías, que tiene muy buen alumbrado público, que su aparato de tránsito, su aparato de transporte, todo funciona muy bien, todo va sobre ruedas sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tienen platica y les sirve para ayudar a las personas y para darle desarrollo a su propia ciudad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa tiene tanto dinero que llega un momento y el alcalde dice, miércoles, tengo toda esa cantidad de dólares ahí, ¿qué hago? Entonces reúne a su grupo político y dice, bueno, hay tanta plata, ¿qué hacemos con todo ese billete? Porque si no lo ejecuto, para el próximo año me van a quitar esos rubros y entonces ya no vamos a tener la misma cantidad de plata. ¿Qué hacemos? Entonces comienzan a echar globos entre todos hasta el punto en que llega y dice, ah, mire, vamos a ayudar en obras sociales. Y entonces comienzan a mirar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, en los habitantes de calle, y le dicen, mire, venga, usted como está en situación de calle, por lo general el que está en situación de calle, pues obviamente no tiene casa, pasa necesidades, si llueve, pues se moja, si hace sol, pues ese pobre, y allá en California que cuando hace sol es sol duro. Entonces, esta persona sufre mucho. Entonces, como tienen dinero, comienzan a crear obras orientadas a eso. Obras en donde, ven, si no tiene a dónde dormir, venga en las noches y duerma acá, pero en las mañanas sale temprano y se me va, porque yo necesito esto libre, porque este no va a ser su casa. Yo aquí simplemente lo dejo que duerma. Entonces van, duermen, les dan comida y sale. ¿Listo?
al siguiente periodo le siguió yendo bien a esas empresas y le siguió entrando más plata a esta gente. Y dice, miércoles, ¿y ahora yo qué hago con toda esa plata? Entonces le dice, bueno, pues ya les dimos techo a estas personas y les estamos dando una comidita, pues démosles una cuota mensual, ¿sí? Pues como tenemos plata, entonces, claro, ya no solamente tiene donde dormir de una manera tranquila y cómoda, sino que le dan una comidita también y aparte, ahora le dan un subsidio. Entonces, mensualmente le dan no sé cuánta cantidad de dólares y eso le sirve a la persona eh, para mantenerse, para poder desayunar y almorzar. De pronto, si tiene problemas de alcoholismo, pues cómprese su botella de trago y sí, pero no le haga daño a nadie. Entonces, tienen esa situación. ¿Y eso en qué derivó? Pues uno dice, ah, no, pues qué chévere, estos manes les va bien y tienen muchas, muy buenas obras sociales. Pues son tan buenas las obras sociales que los otros habitantes de calle de otros estados dijeron, no, mire lo que está pasando en San Francisco, allá les dan techo, les dan comida y por eso les dan un subsidio. Man, nos vamos para San Francisco y comienzan todos esos habitantes de calle a migrar hacia San Francisco. Al punto en que hoy San Francisco está sitiado, literal, sitiado de habitantes de calle y todos esperando a que el gobierno local les brinde una mano, les brinde una ayuda. ¿Por qué? Porque como están las grandes empresas de tecnología que les va muy bien y les pagan muy buenos impuestos, entonces ellos quieren también beneficiarse de ese tipo de cosas. Entonces, nótese cómo una, perdón, una política pública que nació de una buena manera se puede ir degradando con el paso del tiempo. Y en este caso, no es que la política pública no haya funcionado. El problema es que funcionaba tan bien que, llegaron a tener que importar habitantes de calle. Y pues digamos que eso obviamente deteriora y suena feo lo que voy a decir, pero digamos que el hecho de ir de por sí San Francisco es muy caro. O sea, vivir allá es porque usted tiene una cantidad de plata impresionante, porque el hecho solamente de vivir en un cuarto de 30 por 30, perdón, de 30 metros cuadrados, casi que le está costando $2.500. Imagínense, $2.500, multiplique eso por nuestra depreciada moneda, a ver cuánto le vale el solo hecho de pagar un arriendo. A eso tiene que sumarle la alimentación, los servicios públicos, el transporte, todo ese tipo de cosas. Entonces, vivir allá es impagable y está lleno de habitantes de calle. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa gente cómo se sostiene? Si no se puede no se puede sostener casi una persona que tiene un buen trabajo, pues imagínense ahora ellos. Y pues fuera de eso siguen y siguen llegando más habitantes de calle. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien, hay que tener perfectamente claro y conocer no solamente el departamento, sino tipificar el nivel de población que existe allá. En todo lado hay personas en un nivel de pobreza extrema y hay personas muy ricas, ¿ok? Entonces hay que mirar en realidad a quiénes se les va a cobrar determinado impuesto, ¿listo? Eh, Eso desde el punto de vista de este artículo 287, pero digamos que este artículo 287, en concordancia con el artículo 313 también de la Constitución Nacional, dispone que esta autonomía se encuentra limitada por mandatos constitucionales y legales. ¿Cuál autonomía? La de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, ¿qué me quiere decir esto? Que si bien es cierto, yo tengo un nivel de autonomía, yo puedo administrar los recursos y puedo establecer los tributos necesarios, pues yo no puedo llegar de la noche a la mañana y decir, y todo el mundo me va a pagar ahora 200.000 pesos anuales de impuesto al interés social. Entonces, pero bueno, ¿usted de dónde? ¿Por qué se le ocurrió cobrar eso? Entonces, no me puedo saltar digamos que yo debo seguir el conducto regular, por más autonomía y administración de los recursos que pueda tener en mi territorio, en mi departamento. Entonces, digamos que este artículo 313 nos dice que corresponde a los consejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio,
adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Y esto me lleva a otro ejemplo, que es que uno cree, voy a marcar esto para saber en dónde quedé. Uno cree que Estados Unidos es pues el país, por ser potencia económica y militar, uno cree que ellos no tienen problemas, pero ya se dieron cuenta de lo que está sufriendo una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, de todo Estados Unidos, por el simple hecho de tener allá las principales empresas de tecnología. Eso le da una relevancia muy importante a San Francisco. Pero imagínense ustedes lo que pasó con Detroit. Detroit es la capital de Michigan, eso queda por allá arriba al norte de Estados Unidos, cerca de los Grandes Lagos, en frontera con Canadá. Entonces, eso hace un frío el berraco, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que tienen un articulito también de estas mismas características en donde dicen que le dan al alcalde los superpoderes, pero en letra pequeña dice que también hay unas super responsabilidades y ellos por lo general ven en la letra grande y no la pequeña y dicen, no, tengo todos los superpoderes, entonces me agarro a volverme loco. ¿Y qué pasó? Detroit era una ciudad muy importante en donde ese era el corazón industrial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá estaban los tres grandes. ¿Qué son los tres grandes? Las grandes empresas fabricantes de vehículos. General Motors, que es Chevrolet, estaba la Ford y estaba Chrysler. Entonces, esas tres empresas movían todo el andamiaje automotriz en Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Eso por allá en 1910, 1915, Detroit comienza a crecer, ¿sí? Era una ciudad, pues, ¿quién se iba a ir a vivir por allá, esa vaina tan arriba, en donde hace tanto frío? Pues, era muy difícil. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las personas, digamos que los dueños de estas grandes empresas, se ubicaron allá en Detroit, comenzaron a montar toda la industria y comienzan a necesitar mano de obra. Entonces comienzan a crear puestos de empleo y comienza a llegar mucha gente. Estamos hablando de una época, a comienzos del siglo, en donde todo el tema del racismo estaba a flor de piel. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el sur de Estados Unidos era muy racista y pues las personas de color quisieron desplazarse hacia Michigan, ¿ok? Entonces, hacia Detroit. Entonces comienza esa gran ola migratoria, sobre todo de personas de color, hacia Michigan. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra, pagaban muy bien, pero era mano de obra de trabajo duro. Entonces, estas personas comienzan a irse para allá y Detroit pues era una ciudad típicamente de blancos, ¿sí? Entonces los blancos cuando los blancos que estaban ubicados en el centro de la ciudad empiezan a ver que comienza a llegar tanta gente de color y esto van, uy, no, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se van los blancos de la ciudad para la periferia de la ciudad y allá se organizan, eh, crean sus barrios, digamos que se organizan bien para poder seguir viviendo. Entonces, todo el centro de Detroit se convierte en, digamos que el sitio de residencia predilecto de todas las personas de color que vienen del sur de Estados Unidos. Entonces, allá les comienzan a dar trabajo y estas personas pues empiezan a tener buenos ingresos y obviamente los tres grandes comienzan a crecer desesperadamente. Esa gente tenía muchísimo dinero y digamos que eso les permitía a ellos darse el lujo de, por ejemplo, contratar cada vez más personas, etcétera, y ahí también, pues, pagar buenos impuestos. ¿Qué pasó? Que por allá en 1960 comienza en Detroit a vivirse algo muy interesante, pero muy malo, y es que la población empieza a caer, a descender, ¿sí? O sea, llegaron a tener como más o menos 1.300.000 habitantes.
después de haber tenido como 60.000, se disparó a 1.300.000. Imagínense toda la gente que se desplazó desde el sur de Estados Unidos hacia Michigan y comienzan ellos bueno, digamos que llegan a tener 1.300.000 habitantes, pero los tres grandes dijeron, mire, ¿sabe qué? Es muy costoso producir los carros acá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más cara, porque la cantidad de impuestos que tenemos que pagar, porque el tema de la infraestructura es mucho más costosa. Entonces, mis amores lindos, digo el de General Motors, dijo, yo me voy para China. El de Ford dijo, no, pues yo me voy para México. El de Chrysler también buscó otro destino. Cada uno se desplazó, pero comenzaron, digamos que se fueron de Estados Unidos, pero comenzaron a crear plantas de sus carros en diferentes países. Entonces los pusieron en México, en Brasil, crearon en China, en Vietnam, y comienzan de esa manera a reducir costos, a producir más a un menor costo y obviamente pues a tener unas mejores utilidades y pues eso le iba bien a ellos. Pero ¿qué pasó? Detroit se empieza a venir al piso. ¿Por qué? Porque esa era la ciudad que movían esas tres empresas y al momento en que deciden irse, pues ¿qué pasa con esa gente? Se queda sin empleo y comienza muchos, los que podían, pues se iban de Detroit a buscar otra ciudad donde hubiese mejores oportunidades. Pero como había tanta gente de color, pues esos que iban a decir, no, ¿para dónde arrancamos? ¿Que nos vamos a devolver para Texas o para el sur de Estados Unidos? No, nos toca quedarnos acá y mirar a ver qué hacemos. Pues así fue, se quedaron y comienza toda la degradación. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Cuando no hay empleo, ¿qué pasa? Pues se despega inmediatamente la delincuencia. Entonces comienzan los robos, las violaciones, comienza todo ese tipo de degradación social, al punto en que se estima que el 30% de los habitantes que existen hoy en Detroit, ese 30% tiene antecedentes judiciales. Imagínense, el 30% de la población ha cometido por lo menos un delito. Eso habla mal de una ciudad, habla mal de la población de esa ciudad. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues obviamente sin trabajo y estas personas comenzaron a delinquir. Entonces el alcalde de Detroit dijo, miércoles, ¿y ahora yo qué hago con este problema? Y no puedo quedar mal porque entonces allá en la Casa Blanca van a decir que yo soy un mal alcalde, un mal gobernador. Entonces, no, no, no. Y comienza este man a buscar soluciones. ¿Y qué dijo? Bueno, si el problema es que no hay industria, no hay cómo ofrecer empleo, pues nosotros creemos cargos públicos y metemos a la gran mayoría de personas que podamos ahí y les pagamos. Y de esa forma reactivamos de nuevo la ciudad y de pronto vienen más inversionistas. Entonces hagámosle a eso y comienzan estos manes a crear cargos públicos a diestra y siniestra, como si no hubiera mañana. Y claro, pues comienzan a brindarle oportunidades laborales, sobre todo a las personas de color. Y entonces comienza la ciudad de Michigan, la ciudad de Detroit, a tener una carga laboral muy alta, a tener un gasto público impresionantemente elevado. Y esto, pues obviamente, ¿qué llevó? Bueno, por un lado, empezaron a crear esos cargos públicos, pero por otro, entonces también dijeron, bueno, como usted ya tiene trabajo y como aquí el problema es que no hay casas y no hay, es decir, las casas que hay en el centro de la ciudad específicamente, las estaban utilizando para delinquir. Entonces lo que hizo el gobierno, ¿qué fue? Para tratar de erradicar esos focos de delincuencia, tumbó esas casas. Fue y las derribó. Entonces usted haga la prueba, simplemente entre por Google Maps o por Street View a Detroit y échese un paseíto ahí por las avenidas y dése cuenta que hay mucho lote desocupado. Y es precisamente por eso, porque el alcalde decidió, en aras de poder contraatacar toda esa degradación social, todos esos actos delincuenciales, empezó a tumbar esas casas. Y después, ¿qué dijo? Dijo, bueno, ok, vamos a tumbar esas casas, pero ahora como ya digamos que las personas tienen un trabajo y están mejorando su nivel de vida, pues creemos una ayuda para que estas personas puedan comprar una casita, ¿sí? Puedan comprar un terreno de esos baldíos, puedan construir ahí su casa y vuelva otra vez a reactivarse la economía de la ciudad.
Y entonces comienza el gobierno local a darle ese tipo de subsidios a las personas, y las personas que hicieron, compraron casa, pero no se iban ellos a vivir allá, la arrendaban. Entonces la arrendaban otra vez a los delincuentes y volvía el problema otra vez. Básicamente, ¿esto a dónde va a parar? A que puede ser que yo tenga una muy buena intención como gobernador, una muy buena intención como alcalde, pero yo tengo que mirar con ojos de futuro si eso puede perpetuarse en el tiempo o no. Si es el caso, entonces yo más bien creo la política pública con una limitante de tiempo, con una vigencia específica, no perpetua, ¿ok? Que ese es el gran problema cuando se crean políticas públicas en el país. Y políticas públicas las puede crear el alcalde, las puede crear el gobernador, las puede crear el presidente, ¿ok? Pero hay que mirar cuál va a ser la proyección de ese tipo de políticas públicas. Y para todo eso se necesita dinero, ¿ok? Entonces, aquí hablando en el sexto punto, en donde determinar la estructura de la administración municipal, lo que le pasó a Detroit, no determinó la estructura, simplemente por atacar un problema, se puso a contratar una gran cantidad de gente y ¿qué pasó? Quebró la ciudad. Al punto en que le tocó a Barack Obama, en su gobierno, decirle, mire, sabe que me da pena con ustedes, señor Detroit, no pudieron, su alcalde no pudo, entonces yo me voy a encargar de eso. Comenzaron a inyectarle capital, a tener controles, a mirar cómo iban a hacer y al sol de hoy, pues digamos que el tema iba repuntando hasta que llegó la pandemia y de ahí en adelante no volví a saber más nada. Pero digamos que si eso pasa en Estados Unidos, imaginen lo que puede pasar en este platanal, en donde hay corrupción, en donde al vecino no le duele lo que sienta el otro vecino y yo saco mi parlante a la calle y lo pongo a todo volumen porque es que es mi música y aquí esta es mi casa, pero usted está afectando, no se está dando cuenta que está afectando el bienestar del otro, que también tiene su casa y tiene unos derechos y que hay que respetarlo. Entonces, imagínense, si no somos capaces de respetar al vecino, pues ¿qué podemos esperar de un gobernador? Pues que llegue a hacer sus triquiñuelas y sus cosas ahí, que para eso es que ellos buscan llegar a ese tipo de escaños, ¿ok? Cerrado ese paréntesis de Detroit y de San Francisco, otro de los artículos, otro de los numerales que están enunciados en este artículo 313 habla acerca de reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de muebles destinados a vivienda. Elegir al personero, dictar las normas necesarias para el control y la preservación de defensa del patrimonio y las demás que la Constitución le asigne. Entonces, digamos que en aras de esos dos artículos, es válido afirmar que siempre es función del legislador establecer que las reglas fundamentales a las que están sujetos los entes territoriales al momento de fijar los tributos. Es decir, es al Congreso de la República a quien le compete señalar las actividades y materias que pueden ser grabadas, así como los procedimientos de orden fiscal y tributario, sin que eso signifique que se esté menoscabando la autonomía de los entes territoriales, que por demás está establecida constitucionalmente en diversos pasajes de la Constitución. Artículo 300, el 313, etcétera, etcétera. En donde, en esos artículos, se establece como una de las funciones de las asambleas departamentales y de los consejos municipales y distritales, la de fijar los tributos con los límites de la ley y de la Constitución. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que el Congreso Nacional también puede autorizar a las asambleas departamentales y a los consejos municipales ¿para qué? Para que regulen esas determinadas materias tributarias como tarifas, como las bases gravables. ¿Ok? Y en este caso, las entidades territoriales, a través de esas asambleas y de esos consejos, deben complementar la normatividad general, fijando en concreto que los elementos que no están regulados por la ley de autorizaciones. ¿Okay? Y aquí hay como un pero, y es que una vez establecidos los tributos departamentales o los municipales o expedidas las autorizaciones, la ley no puede conceder exenciones ni puede revocar o disminuir los tributos de las entidades territoriales. Y eso está estipulado también en la Constitución. ¿Ok? Es decir, si yo como gobernador creo un tributo
en mi departamento del Valle del Cauca, hoy estoy con el Valle, no sé por qué, pero digamos que si yo creo un tributo en el Valle y ya Gracias, profe. Hola, Policarpo. ¿Sí? ¿Tú eres de qué, Uga? ¿De Tuluá? Tuluá y Buga, sí, profe. Ah, vean, pues qué chévere. Entonces, imagínense que el gobernador del Valle eh, tomó la decisión de crear un impuesto, surtió el debido proceso, se lo aprobaron vía Congreso, le dijeron, listo, está chuleado, hágale, y van y lo implementan. Una vez ya está implementado, ese mismo Congreso no puede ir y decir, Chiqui, me tumbas ese impuesto que yo te autoricé. No, ya no lo puede hacer. Y eso está estipulado en el artículo 294 y en el artículo 362 de la Constitución Política. Entonces, digamos que todo esto tiene un debido proceso que en el momento en que yo lo surta y me lo aprueben, pues ya de esa manera ellos no me lo pueden venir a quitar. ¿Por qué? Porque yo lo aprobé, yo pasé todos los requisitos y cumplí con el debido proceso, así que no me lo tienen que quitar. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que tiene que ver con la famosa autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces de lo que son la clasificación de los tributos. Entonces, digamos que, y aquí en el tema de la clasificación de los tributos, tenemos que hablar que los tributos, y hay que tener en cuenta que hay tributos nacionales, que hay tributos departamentales y que hay tributos municipales. Esos tributos han tenido históricamente una clasificación tripartita en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Ok? Esos son como los tres tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Esta clasificación, y digamos que esto no solamente se ve en Colombia, esto es casi que de aceptación en toda América Latina y ha sido adoptada constitucionalmente por Colombia en su artículo 338, en donde dice, en tiempo de paz, ¿sí? Solamente el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Y ya vamos a hablar de estas contribuciones. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, ¿ok? Por las ordenanzas o por los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Entonces, digamos que en este artículo 338 tiene como uno de sus soportes más relevantes lo que es la relación existente con la voluntad del obligado al pago, ¿sí? O sea, del contribuyente, y el beneficio que va a obtener a cambio de ese pago que va a hacer. ¿Ok? Básicamente, en el pago de los impuestos, digamos que en el pago de los impuestos no existe una contraprestación directa, pero su pago sí es obligatorio. ¿Sí? Es decir, la voluntad del pagador es irrelevante, mientras que en las tasas, eso en los impuestos pasa eso, la voluntad del pagador es irrelevante, mientras que en las tasas, ahí sí se efectúa un pago que redunda en un beneficio directo. ¿Para quién? Para el sujeto pasivo, para la persona que está pagando ese impuesto, para la persona que está pagando esa tasa. ¿Ok? Entonces, con base en eso, podemos afirmar que los tributos diferentes a los impuestos tienen una connotación especial. ¿Por qué? Por su característica retributiva. Es decir, yo pago algo porque sé que me van a retribuir con algo. ¿Ok? Y esa retribución puede ser directa o indirecta. ¿A qué? Al valor que estoy pagando que deben cubrir esos contribuyentes. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es quizá en las tasas en donde se acentúa de una manera más directa la retribución, bien sea por el servicio recibido, bien sea por la actividad administrativa desplegada
para su satisfacción o por utilizar la infraestructura estatal, etcétera, etcétera. Y en el caso de las contribuciones parafiscales, aunque implican el pago por una actividad específica, los ingresos tienen una destinación específica, ¿sí? El deber de invertirlos en beneficio de un gremio determinado, puede ser, ¿sí? Y de la misma manera se presenta con las contribuciones voluntarias como las famosas contribuciones gremiales, que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos por hablar aquí directamente de los impuestos. ¿Listo? Entonces, aquí a nivel de impuestos, se pueden definir los impuestos como prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley, ¿sí? O sea, no lo hace como se hacía antes en el periodo en el periodo de la monarquía, en donde el rey era el que dictaminaba y decía, creaba unas leyes todas raras, y decía, sí, la primera ley es que toda mujer que se va a casar primero está con el rey. Miércoles. Esas eran las leyes de esa época. Y el tipo era el que tenía el poder y la autonomía para montar esas leyes. ¿Y quién le iba a discutir al rey? Porque había un principio. El rey no se equivoca. Entonces, aquí ya eso, gracias a Dios, lo logramos superar como sociedad. Entonces, eso ya no existe. Ya esas monarquías que si bien es cierto, existen todavía en Europa, pues ya no tienen ese tipo de poder, ¿sí? Que tenían en una época anterior. Hoy en día, los gobiernos, digamos que por medio de esos impuestos que se consideran prestaciones, que el Estado le exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley, o sea, esto surte un debido proceso para que sea aprobado y no soy solo yo como gobierno el que autocráticamente lo impongo, no, sino que surte un proceso, surte unas discusiones, se ajusta esa propuesta y se termina aprobando o rechazando. Y lo hace o legaliza por medio de una ley para poder cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Entonces, tal y como lo vemos, hoy en día el gobierno está contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque básicamente al habérsele caído la reforma tributaria de Carrasquilla, que era buena en muchos aspectos y que debió ser la primera reforma tributaria de Duque, no la tercera como la sacaron ahorita, esa debió ser la primera con la que llegó al gobierno, esa fue la que debió haber dicho, mire, vamos a llegar con esta reforma tributaria porque tenía muchas cosas buenas. También tenía muchas cosas malas, pero habían cosas que a nivel estructural tributario podía llegar a mejorar muchas cosas. Pero hoy en día, con ese problemita que se le formó a Duque por no hacer las cosas bien, por delegarle todo a Carrasquilla y decirle, haga lo que usted necesite y yo me desentiendo de esa vaina y después miramos. Cuando usted empieza como presidente a ver que hasta su propio partido se le está volteando, ¿sí? A decirle, mire, ¿por qué creó esa reforma? ¿Cómo le va a colocar más impuestos a la gente de la clase media ahorita, hermano? Donde esa gente es la más golpeada. No puede hacer eso, no sé qué, si se más. ¿Cómo le va a poner IVA a los servicios funerarios? No sea bruto. Y entonces, si eso se lo empieza a decir el partido de gobierno, imagínese de ahí para adelante lo que le va a decir la oposición y lo que le va a decir la población. Entonces, ese es un gran problema que tiene hoy en día Duque. No tiene caja, ¿sí? Y a eso súmele el que las calificadoras de riesgo nos tienen con una bandera roja en donde, donde le dicen a los inversionistas extranjeros, eh, mira, Chiqui, no, ni de fundas te vayas a ir para Colombia. ¿Por qué? Porque la plática está en riesgo. Entonces, más bien, mire para otro lado, porque Colombia hoy en día no es atractivo para las inversiones. Entonces, desde este punto de vista de los impuestos, teniendo en cuenta que son prestaciones que nos exigen, sobre todo en dinero, que nos exige el gobierno por medio de una ley, ¿para qué? Para poder cumplir los fines que se ha trazado, esas metas que se ha propuesto en tema social, en tema fiscal, en tema de deuda externa, de deuda interna, etcétera, etcétera, y hacia allá va a destinar esos recursos que capte. También puede definirse el tema de los impuestos desde un punto de vista mucho más globalizado y más acorde con las tendencias actuales del mercado. Entonces podemos decir que el impuesto es una
prestación tributaria en dinero o en especie, con destino al Estado o a una comunidad supranacional, como titular del poder de imperio de naturaleza definitiva, obligatoria y coercitiva y sin contrapartida directa a favor del contribuyente y que ha sido establecida por autoridad de la ley o de una norma supranacional para el cumplimiento de los fines del Estado o de la comunidad supranacional y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho generador de la obligación. Está como más larga y como más enredada y supranacional y no sé qué, pero digamos que desde ese punto de vista esa es otra definición válida. Pero a mí me gusta más esta, en donde se habla que los impuestos son esas prestaciones comúnmente en dinero, ¿sí?, que el Estado le exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Y digamos que desde ese punto de vista se completan en esa definición todas las características que requiere la definición de impuesto. Pero como les decía, no solamente de impuestos vive un departamento, también vive de las tasas. ¿Y qué son las tasas? Pues digamos que por tasas se puede definir que es una prestación tributaria establecida también por la ley, ¿sí?, o con fundamento en la ley, ¿a favor de quién? Del Estado como titular, directo o indirecto, originada por una actividad de interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente o por la utilización de un bien de dominio público que no obstante ser indispensable para él, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad del bien de que se trate. Entonces, aquí para poderlo comprender mejor, miremos cuál es la diferencia entre las tasas y las tarifas de servicios públicos, como para tener un ejemplo y poder determinar bien la definición. En principio, uno podría decir que ambos, tanto las tasas como las tarifas de servicios públicos, ¿implican qué? Implican una prestación directa de un servicio, ¿ok? Las tasas, ¿qué son? Las tasas son unos ingresos tributarios que tienen por causa la ley y las tarifas de los servicios públicos. Digamos que esos servicios públicos son unos ingresos contractuales que tienen como causa la voluntad de obligarse. Entonces, en las tasas podemos decir que el único criterio para poder determinar su cuantía o el monto que hay que pagar, pues básicamente debe ser la recuperación de los costos, ¿ok? Entonces yo voy a crear un servicio, no lo voy a asumir como gobernador, no lo voy a asumir como presidente, lo que voy a hacer es, digo, mire, vamos a crear este tipo de servicio, para poderlo cubrir, ustedes me van a pagar una tasa y con esa tasa yo trato de cubrir los costos necesarios. No estoy buscando utilidad, no estoy buscando lucrarme, lo único que estoy buscando es prestar un servicio a la comunidad, pero que la comunidad también se meta la mano al bolsillo y pague los costos para poder sostener ese tipo de entidades, ¿ok? Entonces, eso pasa con el tema de las tasas. Por el lado de las tarifas o los precios públicos, hay que considerar la cobertura, hay que considerar la calidad y la financiación, lo cual, pues digamos que no excluye la previsión de una utilidad razonable sin descuidar los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos. ¿Ok? Entonces, pues ahí básicamente lo que estamos viendo es que la tasa sirve para retribuir un servicio que me están prestando y con esa retribución lo que se está haciendo es tratar de darle sostenimiento económico a esa entidad que me está prestando el servicio. Eso es lo que se hace, se entiende como una tasa. Digamos que una tarifa, y específicamente una tarifa a un servicio público, es algo que yo pago, pero que yo voy a exigir calidad frente a esa tarifa de ese servicio público que me están prestando. ¿Ok? Voy a exigir calidad, voy a exigir puntualidad, voy a exigir temas de cobertura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un servicio que, si bien es cierto, me lo está prestando el Estado, en este caso el departamento,
me lo está prestando, pues yo también tengo que pagar por ese servicio, pero como es algo que yo estoy pagando, pues yo voy a exigir cada vez que ese servicio sea mucho mejor. Pero con todo y eso, vemos como en algunas ciudades, en algunos municipios, el servicio es de baja calidad. O si no, mire lo que pasaba en Barranquilla con Electricaribe. Bueno, no tanto en Barranquilla, en el Atlántico, con Electricaribe. Una empresa que ninguno, cero, sus accionistas, ninguno tuvo que hacer un desembolso de dinero para invertir a esa empresa. Nada, no hubo ese tipo de desembolso. Era una empresa española y básicamente lo que tenían era todo un monopolio con mal servicio, nunca ponían la cara. Entonces eso repercutía en que la gente actuara mal en contra de Electricaribe, hablara pésimamente mal y llevaba al punto de poner al gobierno contra las cuerdas y decirle o me arregla, porque es que yo no puedo seguir pagando un servicio que me está llegando de mala calidad, llega cuando quiere, se va cuando quiere y aparte me está dañando los electrodomésticos y usted no me está respondiendo por eso. Entonces, yo estoy exigiendo por esa prestación de ese servicio público. ¿Ok? Entonces, nótese la diferencia entre lo que es una tasa y una tarifa, en este caso, una tarifa de un servicio público. Pero entonces ya hemos hablado de lo que son los impuestos y lo que son las tasas. Ahora hablemos acerca de lo que son las contribuciones. ¿Ok? Digamos que la contribución es una prestación tributaria también establecida por la ley o con fundamento en la ley a favor de quién? Del Estado como titular directo o indirecto en virtud de la realización de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente, pero le reporta beneficio a ese contribuyente. ¿Ok? Esa contribución está liquidada en función de qué? De ese beneficio que le prestan a la comunidad y es destinada a financiar la obra o la actividad de que se trate. Eso es básicamente la definición de esas contribuciones. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de las tasas y contribuciones? ¿Quién se inventó eso y para qué se lo inventaron? Pues básicamente, digamos que las tasas y las contribuciones tienen su justificación en la medida en que el Estado y sus entes territoriales presten servicios para atender la demanda o la necesidad de quién? De los administrados, pero que lo debe desarrollar bajo los principios de capacidad económica y de beneficio. Esta es una consideración que opera eh, bajo lo que se conoce como el estado de bienestar, ¿ok? Este estado de bienestar, cuya intención es básicamente garantizar un nivel de vida o bienestar a los ciudadanos, poniendo una red de protección que aminore las desigualdades, ¿ok? Entonces, ese es el propósito de las famosas tasas y contribuciones, ¿ok? Ese estado de bienestar, básicamente, digamos que tiene que ver con un estado que procura mejorar la calidad de vida de quién? De la población. ¿Y cómo lo hace? A través de su intervención en diversas actividades, pero son unas actividades que desarrolla, que puede llegar a desarrollar tanto a nivel nacional como a nivel local. Para el caso de Colombia, podría hablarse de esos entes territoriales, ¿ok? Entonces, digamos que las principales intervenciones estatales están en función de los servicios públicos, en primera instancia, de las transferencias sociales, de las intervenciones normativas y de las intervenciones públicas. ¿Ok? Esa es la razón de ser de esas tasas y contribuciones. Ahora, ¿cómo se clasifican las tasas? ¿Cómo se clasifican las contribuciones para poder determinar en realidad qué aplica y qué no aplica? Entonces, la clasificación de las tasas, digamos que existen, ay, me quedo aquí, existen dos tipos de tasas, unas ambientales, que son las que voy a hablar primero, y existen también unas tasas administrativas. Las tasas ambientales, eh, digamos que también son conocidas en el bajo mundo como unas tasas retributivas y compensatorias. Básicamente esas tasas ambientales son unos tributos que son administrados por las corporaciones autónomas regionales, por las CAR, ¿sí? Y con ellas, ¿qué se busca?
que cuando una persona natural o una persona jurídica causen algún impacto nocivo sobre el medio ambiente, y por medio ambiente, entiéndase la atmósfera, entiéndase el suelo, entiéndase las fuentes hídricas, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que si algún tipo de persona, natural o jurídica, causó algún impacto nocivo sobre el medio ambiente, esa persona natural o jurídica sea sujeto de pagar por ese hecho, ¿ok? También se aplican para compensar gastos de mantenimiento o buscan garantizar la renovación de recursos naturales. Entonces, imagínense ustedes que acá en Bogotá, eso se ha logrado controlar un poco, pero acá en Bogotá hay un barrio, creo que se llama Barrio San Benito, queda en el sur de Bogotá. Eh, Ese barrio se caracteriza por una actividad industrial específica, y es que allá se dedican al curtiembre. ¿Qué es el curtiembre? El tratamiento del cuero. Entonces, estas personas, ¿qué hacen? Compran el cuero de los animales, lo llevan para el barrio San Benito y allá le hacen todo el proceso de limpieza y transformación de ese cuero. ¿Qué digo? ¿Qué hago referencia con la transformación? Que a veces lo pintan, ¿sí? Entonces usted a veces ve una chaqueta verde y no es porque haya una vaca verde, sino que es que la chaqueta, el cuero, surtió un proceso de tratamiento y de transformación y quedó verde. Entonces, ¿qué hacen allá? Cogen esas grandes pieles y las comienzan a limpiar, y al frente tienen el río Tunjuelo, que es uno de los ríos más contaminados de Bogotá, y aparte no estaba canalizado. Entonces todos esos desperdicios se iban vía aguas negras y llegaban directamente a ese río, a ese, ¿cómo le dicen? Bueno, sí, a ese río que pasaba ahí al frente del barrio. Y entonces eso qué derivaba en que todos esos desperdicios, primero, olía horrible, todo el barrio huele mal, ¿sí? Es como si usted va a la zona industrial, y en la zona industrial está la Compañía Nacional de Chocolates. ¿A qué huele? Pues a rico, a chocolate, ¿sí? Pero si usted se va para el barrio San Benito, en donde limpian el cuero, pues eso huele horrible. Entonces, el proceso de esa, yo no conozco cómo procesan esa cosa. Lo que sí sé es que eso huele horrible. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que estas personas, bueno, personas jurídicas y naturales que se dedicaban a ese tipo de actividad económica, eh, no tenían implementado ningún plan de contingencia. Ellos creían que simplemente a ellos lo que les interesaba era limpiar sus pieles para poder crear con eso otro tipo de productos y poderlos comercializar. Pero no se estaban dando cuenta del impacto ambiental que eso tenía. Entonces, por un lado, vuelvo y digo, olía horrible todo el barrio, pero por otro lado, todos esos desperdicios iban a parar a ese río. Como no estaba canalizado, eso quedaba adherido a la orilla del río. No solo olía mal, sino que cuando llovía, eso generaba obstaculaciones del cauce del río normal, y ese río se desbordaba. ¿Ok? Entonces uno dice, pero ¿cómo son de brutos? ¿Cómo es que no se dan cuenta que eso mismo que ellos están haciendo se les devuelve en época de lluvias? Porque eso pasa, cuando el río no tiene por dónde transitar, se desborda, o lo que es peor, comienza a salirse por los mismos sifones de las casas y las alcantarillas de las vías, y por ahí empieza a salir todas esas aguas que pues de por sí era o es un canal de aguas negras. Entonces, pues imagínese el impacto ambiental que eso tenía. ¿Qué pasó? Le tocó a la Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá ponerse el cinturón, apretarse bien los pantalones, irse armado con policía y todo para el barrio San Benito y decirles, bueno, mis amores, ustedes o se ponen en cintura o se ponen en cintura. Esto no puede seguir de esta manera. Y por medio de la CAR, por medio de ese tipo de tasas, les dijeron, bueno, como usted me está contaminando el medio ambiente, y aquí es el medio ambiente, es el, todo lo que es la atmósfera, porque el olor era imposible. Yo no sé cómo podía vivir la gente en ese barrio. A nivel de fuentes de agua, las estaba contaminando, y obviamente cuando hay desbordamiento, pues las vías se dañan. Entonces, todo el suelo también se estaba viendo afectado. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, bueno, usted o me implementa un plan
en donde me va a decir a mí, como autoridad del distrito, cómo va a manejar esos residuos, o yo simplemente le pongo una gran multa para que usted aprenda, porque es que aquí aprendemos es cuando nos tocan el bolsillo. Entonces, dígame a ver cuáles son esos planes de contingencia. Y comienzan estos manes ahí sí en carrera, y sí, mire, entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y pensaron que era simplemente dejarlo ahí en letra muerta y seguían haciendo lo mismo. Y llegó otra vez la secretaria del AITA y dijo, bueno, me incumplió, le sello la empresa, le pongo una super multa y cuando me la pague puede volver a abrir. De resto, si me abre, se puede ir hasta a la cárcel el representante legal. Y claro, de esa manera, estas personas se vieron contra las cuerdas y tuvieron que ponerse en cintura, ¿ok? Entonces, ese tema de las tasas funciona, ¿ok? Y, y volviendo aquí al tema de las tasas ambientales, digamos que para poder fijar las tasas, se considera en primer lugar la normativa existente que define los márgenes que pueden utilizarse, ¿sí? Y en segunda instancia, se tiene en cuenta otros factores como el nivel del impacto que tiene la actividad sobre el medio ambiente. Entonces, en el barrio San Benito era terriblemente malo el nivel de impacto. La depreciación sobre el recurso afectado. Entonces, se estaba afectando el aire de las personas que vivían en ese barrio, bueno, en ese sector, y también el impacto que estaba teniendo en las aguas. Pues que sean aguas negras, pues, y se lo compro. Usted me dice, pero eso son aguas negras, ¿y cuál es el problema? No, pues sí tiene problema, porque es que las aguas negras las pueden tratar, pero cuando van contaminadas con residuos orgánicos, pues es mucho más difícil. Y entonces las empresas, que en este caso es la empresa de Acueducto de Bogotá, la que tiene que hacer ese proceso de limpieza, pues digamos que tiene que invertir más recursos, más personal humano, más capital humano, más químicos, etcétera, etcétera, y eso obviamente pues deriva en unos sobrecostos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tratar de medirlo, ¿sí? Hay que lograr determinar ese impacto y poder cuantificarlo. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto cuesta la recuperación de ese recurso que se vio afectado. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí las tasas ambientales se clasifican en tasa por utilización de aguas, tasa retributiva por vertimientos, porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y transferencia al sector eléctrico. Por otro lado, las tasas administrativas se generan con ocasión de los trámites documentales que realiza el Estado, en este caso representado por el departamento, directamente ¿para quién? Para el ciudadano, quien es el que va a tener que cancelar una tasa por cada uno de los siguientes trámites que vaya a desarrollar. Entonces puede ser que el ciudadano se acerque a adelantar un trámite sobre derechos de automatización de pasaportes. Entonces le dicen, sí, claro, el pasaporte vale tanto, pero tiene una tasa del 10% sobre ese valor. Miércoles. Entonces, uno me dice, entonces me salió más caro. También hay tasas administrativas sobre derechos sobre constancias de expedición de pasaportes, derechos de reportes de novedades, derechos de duplicados de documentos, derechos por concepto de cartas de naturaleza, derechos de sistematización de la información del impuesto sobre vehículos, ¿sí? Derechos sobre certificados de personería jurídica, en fin. Todo eso hay un gran listado que el departamento anualmente tiene que publicar y socializar por diferentes medios para que las personas sepan y no los vaya a tomar por imprevisto ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces también hay tasas administrativas sobre el impuesto de registro, sobre máquinas de marcadora, las máquinas viales que pintan, que colocan las cebras, que demarcan las vías, eso también deriva en una tasa administrativa. Y todo eso está debidamente aprobado, ¿ok? Parqueadero de vehículos, ¿sí? Inscripción de un ganadero, ¿sí? La licencia de negociante en ganado también tiene una tasa administrativa. Entonces, digamos que de ese listado que he mencionado, ha sido tomado del Estatuto Tributario Departamental, perdón. Sin embargo, en ese estatuto, pues digamos que ahí no es posible encontrar las tarifas, no es posible encontrar las bases gravables ni los otros elementos del tributo, a excepción del hecho generador, ¿sí? De ahí que
el establecimiento de esas tasas, pues deja mucho que desear en relación con el deber ser de la creación de tributos que está plasmado en la Constitución Política Colombiana, en donde se invita a las autoridades para que al momento de poder establecer un tributo que ellos consideren, que pues al momento de establecer ese tributo definan con claridad los elementos de ese tributo, la tarifa, la base gravable, etcétera, etcétera, para que la persona tenga perfecto conocimiento de lo que le toca pagar, ¿ok? Entonces digamos que apenas la norma que hace, la norma se limita es a referir que anualmente se va a expedir una resolución que indique las tarifas, la cual eh, digamos que debe cumplir con unos requisitos para demostrar la vigencia para ese periodo en el cual se va a empezar a cobrar esas nuevas tarifas. ¿Ok? Mm, esto lo que tiene que ver con la clasificación de las tasas, entonces tenemos tasas ambientales por un lado y tasas administrativas, pero de la misma manera existe una clasificación de qué? De las contribuciones. ¿Ok? Y a nivel de contribuciones, podemos decir que hay tres tipos de contribuciones. La primera, que es las contribuciones especiales. Esas contribuciones especiales, digamos que ese es otro tributo. Em, ese tributo está definido por la Corte Constitucional como un pago por una inversión que beneficia ¿a quién? A un grupo de personas, como es el caso de la valorización, ¿sí? Ese tipo de contribución tiene como característica principal la contraprestación indirecta con respecto al pago. Entonces, cuando usted llega, y eso pasa mucho acá en Bogotá, no sé qué pase en otras ciudades, pero acá en Bogotá es deporte nacional. Entonces, llega el alcalde de turno, eh, bajo el brazo con una gran cantidad de obras, porque ellos saben que haciendo obras es que más pueden robar. Entonces dice, mire, voy a construir un puente en tal punto de la ciudad, voy a ampliar tal vía, voy a, ¿qué más? Voy a eh, crear por la séptima, ya no Transmilenio, sino un sistema de transporte amigable con el medio ambiente. Todo eso tiene obviamente unos costos. Y uno dice, ah, bueno, pues este man la tiene clara y pues va a hacer algo, ¿sí? No tan clara. Entonces, cuando ya lo elegimos porque caímos como borregos y dijimos, ah, ese es el que necesitamos, el que va a mandar Transmilenio para Suba y ¿para dónde más? Para Suba y para la localidad de Engativá, y aparte el metro lo van a mandar entonces también para esos sectores que son donde hay más población. Entonces, pues chévere, elijámosla. Y la elegimos y después nos sale con que no, mis amores lindos, no hay plata y la pandemia y el metro y salió con bolitas y no hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan con ese tipo de planes debajo del brazo, le dicen a la sociedad, mire, vamos a crear esta obra, pero no me alcanza la plata. Entonces, mis amores lindos, vamos a crear una contribución por valorización, porque es que cuando yo cree esa vía, se le va a valorizar el predio que usted tiene, y no solamente su predio, sino el predio de más o menos 1 kilómetro a la redonda. Entonces, todos los bienes, esa distancia me la estoy inventando, eh, todas las personas que tienen un bien inmueble dentro de ese kilómetro alrededor en donde se va a desarrollar esa obra vial o esa nueva obra, pues esas personas son sujetas a contribución por valorización. Y salen entonces tarifas. ¿Saben? Mire, si usted tiene un predio de tantos metros, usted paga tanto. Si tiene tantos metros más, entonces paga tanto y así le va incrementando la tarifa hasta llegar a grandes escándalos como han salido por los noticieros, en donde dicen, no, pero ¿cómo así? Yo apenas estuqué la fachada y por eso me están cobrando ahora 15 millones de valorización. Esa es la famosa contribución, ¿ok? Entonces, existen esas contribuciones especiales y dentro de esas contribuciones especiales encontramos lo que es la contribución por valorización, que es la que les acabo de explicar. Esa contribución por valorización básicamente constituye un gravamen real sobre las propiedades raíces que reciben un beneficio. ¿A causa de qué? A causa de las obras de interés público que ese gobierno departamental ejecute directa o indirectamente en el territorio. ¿Ok?
Entonces puede ser en el territorio del Valle del Cauca, en el territorio de Santander, en el territorio de la costa atlántica, de donde sea, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso tiene un gran impacto, ¿listo? Y ese tipo de obras se pueden hacer con fondos comunes o con cualquier otra clase de fondos o aportes destinados a la recuperación total o parcial de la inversión en proyectos de interés público, ¿ok? Entonces, por eso ahí a veces también salen los famosos peajes. Entonces, cuando usted ve ahorita al alcalde de Villavicencio con su dura palabra, pues es porque esa gente ya no da más, ¿sí? ¿Cómo es posible que tienen los peajes más caros del país y aparte les viven cerrando esa vía? ¿M? Porque llueve, porque no llueve, porque pasan camiones, porque no pasan camión, por la razón que sea les viven cerrando eso. Entonces, eso es mala planeación. Ningún gobierno se ha dado la pela de poner una regla definitiva, de arreglar de raíz ese problema. Y pues la gente ya no da más y por eso sale este señor bravísimo a decir las palabras que dice con toda justificación. ¿Por qué? Porque la gente ya no da más, ¿ok? Entonces, volviendo a este punto del cobro por valorización, ahí digamos que como estamos hablando de obras o de proyectos de interés público, entonces se consideran, ¿qué se puede considerar un proyecto de interés público? Puede ser una construcción, una pavimentación, una ampliación o una rectificación de cualquier clase de vías de comunicación, ¿sí? Una construcción de un acueducto, una obra de electrificación, ¿sí? Pasos elevados o pasos de bajo nivel, construcción de puentes sobre cauces naturales o artificiales de corrientes de agua de dominio público, ¿sí? Se han realizado directamente por el departamento o a través de contratos con terceros. Eso es una obra o un proyecto de interés público. Pero no solamente tenemos dentro de esas contribuciones especiales, no solo tenemos las contribuciones por valorización, también tenemos unas que se denominan contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. ¿Qué es eso? Suena chévere. Uno dice, uy, miércoles, claro, ahora sí voy a adelgazar. Pues mis amores, esta es una contribución que recae sobre los usuarios de moteles, de amoblados, de residencias y establecimientos afines dedicados al alojamiento temporal y no obstante el responsable por el pago ante el departamento es el establecimiento que está prestando el servicio, quien se encargará de recaudar un valor equivalente y digamos que eso tienen diferentes tarifas. Por ejemplo, puede ser del 3%, en algunos departamentos es del 5%. Digamos que recaudan ese valor del 3% sobre el valor del servicio de alojamiento o ese alquiler transitorio que hacen de ese tipo de inmuebles. Y básicamente ahí tiene que hacerle o sea, ese tipo de negocios, moteles, residencias, etcétera, etcétera, recaudan ese dinero por medio de la tarifa que le cobran a los usuarios y mensualmente se lo tienen que girar al gobierno del departamento, para que él pueda disponer de ese dinero. Y por lo general lo tienen que hacer dentro de los 10 primeros días calendario posteriores a cada periodo gravable. Entonces, digamos que de esa manera es como se recauda ese tipo de contribución. Entonces, lo pagan los moteles y va destinado al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. ¿Listo? Entonces, no hay solamente contribuciones especiales, también hay otro tipo de contribuciones. Son las contribuciones parafiscales. ¿Ok? Y por contribuciones parafiscales se entiende que son esos pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, organismos mixtos o privados, ¿para qué? Para asegurar el financiamiento de estas entidades de una manera autónoma. Y esas contribuciones parafiscales son establecidas mediante leyes, ordenanzas o acuerdos, ¿ok? En el caso de aquellas de orden departamental, digamos que le corresponde a la asamblea departamental crear ese tipo de contribución parafiscal, modificarla y establecer los elementos de las tarifas una vez se ha considerado la relación entre los costos y los beneficios que se derivan de ese tributo, de esa recaudación que se está haciendo. Y en esta definición, digamos que encajan plenamente lo que son las famosas estampillas, ¿ok? Por lo que, digamos que en esta presentación, ¿yo qué hice? Yo metí ahí las estampillas dentro de este grupo de recaudos de tributos parafiscales, ¿ok?
Entonces, digamos que si usted coge un estatuto tributario departamental, fácilmente usted va a encontrar que existe un capítulo específico para el tema del recaudo y del cobro de las estampillas, ¿ok? Pero pues digamos que no todos los departamentos tienen implementado ese tipo de cobro, lo tiene en el Valle, creo que hay algunas, creo que Cali cobra, creo que Palmira cobra, eh, en Santander lo cobra cobra ese impuesto de estampilla, Norte de Santander también, y algunos cobran un porcentaje, algunos tienen una tarifa ya específica, tarifa que pues tienen que ir ajustando año a año, ¿ok? Entonces digamos que digamos que ahí dentro de esas contribuciones parafiscales encajan esas estampillas. Y digamos que para el caso del Valle del Cauca, tenemos que existen estampillas como la estampilla Pro Universidad del Valle, otra estampilla Pro Desarrollo Departamental, la estampilla Pro Cultura Departamental, la estampilla Pro Bienestar del adulto mayor, la estampilla Pro Hospitales Departamentales Universitarios, la estampilla Pro Salud y Pro Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, es decir, se le tiene la estampilla que se necesite. ¿Ok? Y básicamente este tipo de tributos vía contribuciones parafiscales se genera por la expedición de actos o de documentos en los cuales se hace obligatorio el cobro de la estampilla y recae sobre las sucesiones ilíquidas y las personas naturales o jurídicas, puede ser públicas o privadas, que sean beneficiarios de los actos o documentos grabados. ¿Ok? Entonces, muchas veces, si usted es estudiante, si usted alguna vez cursó estudios en alguno de estos departamentos, por ejemplo, estudió en la Universidad del Valle, bueno, ni siquiera, o sea, no tiene que ser solo estudiar en la Universidad del Valle. Si usted va a adelantar estudios universitarios, en el Valle le van a cobrar una estampilla que va dirigida a la Universidad del Valle, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ayudar a la universidad pública, pero pues digamos que también las gobernaciones hacen ese tipo de cobros para poder ayudar con la manutención de ese tipo de entidades. Y hay un último grupo de contribuciones y son las famosas contribuciones gremiales, ¿ok? Estas contribuciones gremiales, digamos que ese es un tipo de contribución que no responde a la voluntad recaudatoria del gobierno, sino responde más a la decisión de particulares de asociarse con el ánimo de ¿qué? De trabajar en equipo en pro del bienestar de los agremiados y eso pues obviamente tiene un costo que debe ser pagado por quienes están afiliados a ese ente de representación gremial. Sin embargo, por la incidencia que sobre los ámbitos tanto económico como social como político ejercen los gremios, estos están sometidos a vigilancia y control de carácter estatal. Es decir, no van a recaudar una platica ahí y no van a rendir cuentas. No, nadie. Tiene que rendir cuentas frente a eso. ¿Ok? En Colombia, digamos que existen gremios que gozan de amplio reconocimiento, gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, ¿sí? La Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Ganaderos, la Federación Nacional de Arroceros, ¿sí? La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, en fin, gremios es lo que hay. ¿Ok? Para el caso digamos, del Valle, se cuenta con el Comité Intergremial del Valle del Cauca y en ese comité, en esa actividad gremial, ese solo gremio integra más de 20 gremios de diferentes sectores económicos, ¿ok? Y este organismo, ¿qué hace? Pues básicamente enfila todos sus esfuerzos hacia el desarrollo regional, tanto desde lo económico como desde lo social, ¿ok? Entonces, básicamente, pues digamos que esta era una parte que quería tocar y nos vamos a centrar básicamente en estos tres tipos de impuestos departamentales, en el impuesto de registro, en el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y vamos a tocar el impuesto sobre vehículos automotores, ¿ok? Si nos alcanza el tiempo, vamos a tocar también el tema de las sobretasas, ¿sí? Y lo que tiene que ver con rifas, juegos y espectáculos. También para mirar cuál es el impacto que eso tiene a nivel departamental. ¿Ok?
Entonces, pues nada, yo creo que dejemos hasta acá. El tema cada vez se va poniendo un poquito más interesante desde el punto de vista de toda esa minucia que hay, que se maneja desde los departamentos y que en algunos aspectos de pronto desconocíamos o simplemente pagábamos porque, es que si no paga, entonces le cobramos intereses y después le embargamos la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que uno lo hace más como por temor, porque el problema no se le vaya a agrandar, pero a ciencia cierta no sabe cuál es la destinación que se le da a ese tipo de pagos que usted está haciendo bueno, no voluntariamente, pero sí que está haciendo, cumpliendo la norma, cumpliendo la ley, ¿ok? No sé si hay algún tipo de pregunta, alguna duda, alguna inquietud frente al tema. Profe, Dime. pues frente al tema no, esto, ¿nos podría así como por encimita explicar el trabajo que corresponde a este corte? Ok, permítame, voy a abrirlo. Profe, cuando lleguemos a lo de impuesto de vehículos y automotores, yo te ayudo. Uy, miércoles, ¿y eso? ¡Qué chévere! Yo trabajo en una empresa que se llama Motorred, Sí. y yo también estoy encargada de lo de impuesto de matrículas, SOAT y el impuesto de acá de Bogotá o cuando se envían a matricular a otras partes. Oye, qué chévere. Pues te propongo un negocio. Si quieres hacer una exposición frente al tema y no me tienes que hacer ni taller ni examen. Perfecto, profe. ¿Te parece? Voy a comentar ahorita una situación que tenemos, un problema con un impuesto. Ok, ok, listo. Imagínate que nosotros enviamos al mensajero, la persona que nos colabora con eso, ¿sí? Sí. Y enviamos a pagar el impuesto. Pero la persona que lo liquidó, ¿sí? Ni se dieron de cuenta ni nada, la persona que lo liquidó, por una letra lo liquidó mal. Y ahorita estamos en un trámite porque es muy engorroso ese trámite de hacer la devolución del impuesto, porque como quedó mal una letra de la placa de la moto, entonces eso se presta para Uy, no se pagó ese claro. impuesto. Entonces ahí es cuando yo entré a revisar y me di cuenta, no pagamos el impuesto que correspondía a la placa de la moto que efectivamente se generó la venta. Y nos demoramos por ahí 2 meses en que nos reintegren el dinero de ese impuesto. Y entonces ahí el dueño o sea, ustedes tuvieron que pagar el impuesto de la moto ya con la placa correcta y esperar a que les hagan la devolución. Sí, profe, exactamente así fue. Pues ahorita que se hizo, se pagó nuevamente el impuesto a la placa correspondiente y esperar que, que nos generen la devolución. Se demora más o menos 2 meses por ahí el trámite. Es un trámite muy engorroso porque hoy estuvieron haciendo fila para solicitarla, después toca decir por qué se hizo mal el proceso, explicar, mejor dicho, Sí, claro. porque eso lleva un consecutivo, las placas siempre llevan un consecutivo, entonces vamos en la letra E y se pagó a la letra F, la última. Entonces F dice, no, pues esa F ya por dentro de 3 años, 4 años es que se genera esa placa para la letra F. Entonces no se No, puede. miércoles. Y bueno, y entonces ahí cuál es el paso a seguir, ¿esperar ese tiempo o tienen forma de recuperar el dinero? ¿Qué les han dicho? Nos toca esperar ese tiempo y lo otro es que eso afecta a caja, a contabilidad, todo lo que son los procesos que se llevaban ahí, porque tenemos entonces un descuadre, que se paga el impuesto de esa placa, de esas placas vale 101.000 pesos, entonces tenemos un descuadre de 101.000 pesos en caja Bueno, como tal. bueno, pero pues no es tan grave, pues como, Pues el monto no es tan grave, pero sí es engorroso el trámite y es como para que uno aprenda que cuando se liquida un impuesto, pues esa es la placa que efectivamente corresponde y ya aprendimos todos la lección. sí, lo feo es aprenderlo de esa manera, ¿no? De irse Ujú. uno estrellando y sí, obviamente, pues ver que el tema eh, es que lo que es más triste es que el tema es muy bobo, es muy simple, ¿no? En- Exactamente. Es Entonces una sí, sola letra, pero por eso
por esa sola letra nos está generando gran inconveniente a todos. Ay, qué vaina, terrible. Bueno, pero sí, de eso, yo estoy seguro que no solamente les ha pasado a ustedes, y yo creo que con carros es mucho peor. Pero, pero bueno, afortunadamente el monto no es tan grande, el impacto, sí entiendo el tema de toda la parte contable y lo que eso afecta, pero bueno, pudo ser peor. Sí. No, Policarpo, ¿tienes la manito levantada, viejo? Cuéntanos. Profe, es que tengo una inquietud. Ahora que antes de comenzar la clase nosotros hablábamos con unos compañeros que usted había quedado de dejarnos una grabación. No sé si usted la hizo, pero yo por lo menos no la he encontrado. Entonces, no sé. Y pues con también lo que decía la compañera, a ver si nos explica cómo es lo del taller que vamos a hacer. Ok, Otra cosita, dime. a manera de comentario, pues yo estoy trabajando con la alcaldía de la ciudad de Tuluá y estoy prestando mis servicios profesionales en la auditación del impuesto de alumbrado público. Entonces, pues, este impuesto de alumbrado público en la parte de los no regulados, Sí. es una cosa, pues, que así a simple vista no parece nada, ¿no? Y resulta que hay pues eso es para empresas que tienen unos consumos bastante altos, llámese Ingenios, Levapán, bueno, unas empresas que tienen unos consumos muy altos en kilovatios. Y resulta que el prestador de servicio en la ciudad de Tuluá se llama Compañía de Electricidad de Tuluá, S.A. Y en Tuluá puede vender energía EPM, en Cali, diésel, en GESA. Bueno, hay una cantidad, Batia, Cubo Energy, que son los prestadores, ¿no? Sí. Resulta que debe un nombre, la compañía de jugos que se llama Nutrium, que es de Postobón, pues le compra a EPM y EPM le dice, sí, listo, yo le vendo la energía y listo. Pero resulta de que no están facturando el impuesto del alumbrado público, que va conexo al servicio de energía. Sí. Y entonces, de mi auditoría, pues he encontrado unos recursos que no le han ingresado al municipio. Esa es una parte, pues, que le ha hecho falta al municipio, porque llevan prestando muchos años eso, pero pues hemos tomado como periodo desde el 2016 hacia acá por no haber prescrito, ¿no? Sí, exacto. Y entonces ahí se ha encontrado compañías como Colombia Telecomunicaciones, así varias, que tienen su asiento aquí también en la ciudad de Tuluá, y pues esas son unas sumas bastante considerables, profe. Sí. ¿Y quieres exponernos el caso, Policarpo? Sí, profe, sería bueno para ¿Sí? que nos diéramos cuenta también de cómo funciona eso. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como veo que están perdidos con el taller, supongo que ninguno lo ha podido desarrollar a cabalidad. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Julie y Policarpo nos van a ayudar con las exposiciones la próxima semana. ¿Listo? Y la siguiente semana yo voy a desarrollar el ejercicio acá en clase, y lo que voy a hacer es que les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes qué se hace en cada uno de los casos. Entonces, bueno, dime, este tipo de asiento contable, ¿cómo lo podemos desarrollar? Entonces, ustedes ya digamos que tienen experiencia en ese tipo de situaciones, ¿sí? De manejo de asientos contables, ¿cierto?
Sí, profe, yo sí. Ok. ¿Hay personas que no tienen mucha experiencia en el manejo de asientos contables para el tema del ejercicio específicamente? Frescos, pueden decirme de una que yo no los voy a aventar, ni me voy a poner bravo, ni nada de eso. Es simplemente para saber qué estrategia me invento para poder, primero, desarrollar el ejercicio acá en clase, explicárselos bien y que de una vez pues matamos dos pájaros de un solo tiro. Aplicamos parte contable y aplicamos la parte impositiva, ¿ok? Entonces, pero sí debo saber en realidad si tienen buenas bases contables o hay algunas debilidades. Pues, profe, por mi parte yo creo que tengo varias debilidades. Ok, bien, me parece muy bien, agradezco tu sinceridad y eso es lo que necesito, porque así mismo, pues yo digo, ok, entonces no le voy a hacer, no le voy a decir, bueno, Julie, ¿cómo haces este asiento contable? No, sino más bien te digo, bueno, ayúdame a liquidar esta parte del IVA, ¿cómo crees? Si es una persona, si es del régimen común, si es un gran contribuyente, y ahí lo vamos sacando el ejercicio adelante. Es un poquito largo el tema y pues voy a entrar a explicárselo con detenimiento, ¿ok? Entonces, la propuesta que les hago es la siguiente. Como pues yo asumía que ustedes tenían buenas bases o bases sólidas, pues por eso les mandé tremendo ejercicio que pues es largo y tiene su minucia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si hay personas que lo pueden desarrollar, háganlo, no hay problema. Bueno, pero Julie y Policarpo, como van a hacer la exposición de los casos prácticos que tienen, pues no hay ningún problema, ellos quedan eximidos de esa actividad, pero es importante que asistan. ¿Por qué? Porque el objetivo es que aprendamos frente a ese tipo de ejercicio, cómo debemos actuar y qué tipo de criterio es el que debemos manejar para cada uno de esos casos que están planteados en ese taller, ¿ok? Yo voy a tomar punto por punto. Vamos a hacer todo el tema de la evaluación de inventarios, tal y como dice ahí, por promedio ponderado, hacemos ese ejercicio y luego pasamos a hacer todo el tema de los asientos contables en el libro diario para poder determinar cómo debemos aplicar, en qué momento, qué tipo de tarifa, si debemos hacer algún tipo de retención, si no nos aplica, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay varias reglas que vamos a empezar a mirar con mucho detenimiento, ¿listo? Entonces, no se preocupen por el taller, yo me voy a encargar de desarrollarlo acá en clase y lo que sí necesito, por favor, es, por un lado, yo tengo que dejar evidencia que ustedes resolvieron con guía mía el taller. Entonces yo le voy, como eso queda grabado, entonces yo le voy a preguntar a Erika, bueno, ¿tú qué piensas acá? ¿Cómo crees? ¿Si lo debo hacer? ¿Si se aplica? No, mira, yo pienso que tal cosa. Ok, perfecto. Entonces tienen que estudiar un poquito frente al tema, por ejemplo, de evaluación de inventarios por medio del sistema promedio ponderado, mirar un poco el tema de la normatividad, en qué momento yo debo aplicar retención en la fuente de IVA o retención en la fuente. Digamos, ¿qué pasa si yo soy un gran contribuyente y yo le estoy comprando a alguien también gran contribuyente? O si voy a comprar yo soy de régimen común y le voy a comprar a un gran contribuyente, ¿cómo se comporta ese tema de esas autorretenciones y todo lo que esto implica? Esto es lo que se vive en el día a día en la parte contable de una organización. Entonces, pues digamos que eso no, en principio no nos debería costar mucho trabajo, pero vuelvo y digo, esa sería la mecánica para desarrollar ese taller. No sé si están de acuerdo o qué proponen. Profe, ¿cuándo sería eso? Eso lo estaríamos haciendo, espérenme, Porque es porque... que la fecha máxima del taller pues está para de este fin de semana en el otro ya. Sí, tranquilos. La parte de las notas la manejamos. Entonces, sería que nos reuniéramos. eh, no creo que lo podamos hacer en clase, ¿sí? Nos tendríamos que reunir el sábado, que es el 4 de septiembre, por ahí a las 4 de la tarde, para que le dedicáramos 2 horas a hacer el desarrollo de ese taller. Profe, discúlpeme ¿Sí? que lo interrumpa. Sí, Mauricio. Bueno, digamos que
con el CARDES, pues digamos que no tengo así muchas dudas, ¿sí? Perfecto. Las dudas, de pronto tengo preguntas más como sobre el otro ejercicio. Perfecto, Como bien. la contabilización, profe. Ah, El de- perfecto. Igual. Entonces, Bueno, es como el del registro, pero es como, pues yo sí miré el material, pues En el del como... comprobante diario. bueno, van a hablar de a uno en uno, porque si no, no escucho a nadie. ¿Listo? Dale ahí, Mauricio. del comprobante diario, profe. Es un Sí. poquito que tengo dudas para el Ah, registro, pero perfecto. pues tengo bases un poco, pero sí tengo algunas dudas. Fresco, hermano. No, digamos que no estoy evaluando y no me voy a poner ¿cómo así? Pero usted ya en qué va. No, fresco. Si hay dudas, a eso lo atacamos. Entonces ustedes me dirán, si arrancamos por evaluar los inventarios bajo el sistema de promedio ponderado, o más bien de una vez abordamos son los registros contables. Me parece muy bien. Si ustedes ya saben el tema de evaluación de inventarios, pues ¿para qué le vamos a perder tiempo a eso si ya ustedes lo manejan? Más bien nos metemos de frente en el desarrollo de los asientos contables. No sé si eso les parece. Pues en mi caso sí, profe. Perfecto. Dime, Luz. Profe, pues yo pienso que, bueno, yo también empecé a hacerlo hoy y en cuanto a lo del CARDES, Sí. ya tenemos como idea, de pronto como para las personas que no entiendan o algo, como hacerle un breve repaso. En lo de los asientos contables sí es en donde tenemos muchas dudas, porque yo empecé a hacerlo hoy, pero en cuanto a los grupos, las clases, yo decía, bueno, tengo que discriminar el IVA, la retención, si se le hace retención de ICA, si se le hace retención en la fuente, o sea, ahí fue donde me perdí. Perfecto. No te preocupes, entonces, hagamos una cosa, mire. Pues digamos que en este punto, ya ahorita a Julie y a Policarpo les dije que si hacen la exposición de sus casos prácticos, nos lo explican bien y todo, yo los eximo a ellos. Pero si alguno de ustedes quiere arrancar ese sábado con la exposición de cómo hizo la valoración de inventarios, yo tomo eso como la nota del taller, ¿sí? Y usted ya no tiene que estar ahí pendiente de, el registro contable, entonces si aquí el IVA, y como es una persona de régimen común, entonces no, fresco, usted ya hizo la exposición de eso, ya tiene que estar dentro de la clase, y esto va para Julie y para Policarpo también, porque esto nos va a servir a todos, ¿ok? Entonces, pues yo creo que esa sería una buena alternativa y nos metemos de frente con todo el tema de los registros contables. ¿Les parece? Cuéntame, Mauricio. Sí, profe, me parece. ¿Sí? Bien, Sí. chévere. Luz, cuéntame qué piensas. Sí, claro, profe. Entonces quedaríamos cuando el sábado 4 a las 4 de la tarde. El 4 de septiembre a las 4 de la tarde. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que el mismo sábado yo tengo sesión de tutoría de 6 a 8, entonces si algo nos coge la tarde o no alcanzamos, pues podemos coger tiempito de esa sesión de tutoría y lo terminamos, ¿ok? Y nos queda el tema totalmente cubierto. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Oh, usted, Laura, cuéntame, ¿si estás de acuerdo? Sí, señor. Ok, qué bien, listo. ¿Y tú, Erika? Sí, profe, no hay ningún problema. Me parece bien. Perfecto, muy bien, listo. Entonces, hagamos eso. Si alguno de ustedes quiere hacer la hojita de Cardex y nos la explica ahí de entradita el día del ejercicio, se lo agradezco y se lo califico. Si no, entonces Yo entramos. ya lo hice, profe, pero digamos que el del CARDES yo ya lo hice. Ah, perfecto, viejo, bien. Entonces no... No, pues pasa si lo explicas y si detectamos algún errorcito, pues ahí lo vamos corrigiendo, ¿ok? Listo, profe. Pero el objetivo es que lo desarrollemos entonces entre todos. Y a mí me gusta hacer este tipo de cosas y les agradezco el que se sinceren, porque muchas veces se quedan callados y no, y cuando uno va a calificar encuentra unas cosas que dice, o sea, más se demora uno haciendo la retroalimentación de la actividad que en realidad calificando. ¿Por qué? Porque se cometen muchos errores y yo valoro muchísimo más cuando ustedes me dicen, profe, tengo dudas, yo eso no lo he manejado, no sé de qué me están hablando. Entonces, pues ya sabiendo ese tipo de cosas, pues yo preparo el ejercicio, se los explico con detenimiento y aclaramos todas las dudas y hacemos es un trabajo en equipo y colaborativo. ¿Listo?
Sí, profe, me parece muy bien porque pues ahí uno va trabajando y va Exacto. practicando y va a dar cuenta en qué puede estar uno fallando. No, y lo vamos haciendo en Excel con fórmulas, vamos formulando el Excel y les voy explicando de una vez todo eso para que ustedes vayan teniendo, vayan adquiriendo práctica en eso, ¿listo? Entonces, anoten por ahí esa fecha, 4 de septiembre, nos reunimos ese sábado a las 4 de la tarde y desarrollamos la actividad. Igual la concretamos dentro de 8 días para que todo nos quede más claro y podamos reunirnos sin problema, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias por sincerarse. Gracias a Julie y a Policarpo por ayudarme con esos casos prácticos. Y pues nada, para eso estamos, para ayudarnos, ¿ok? Listo, profe, de acuerdo. Muy bien, Con qué mucho bueno. gusto. Qué bien. Chévere eso. Feliz Muchas noche a gracias. todos. Ok, cuídense mucho, descansen. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Ok, Mau. Descansa. Listo, Luz, que estés bien. Un saludo, profe, gracias. Chao, Laura, que te vaya bien.